Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Tenga la bondad de ponerse de pie, si me hacen el favor. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser buenos estudiantes de tu presencia y de tu palabra, para asimilar y poner en práctica lo que tú nos enseñas. Espíritu Santo, quita todo estorbo, todo ruido en nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos ser oidores y hacedores de la misma. Por esta preciosa congregación que ama tu palabra, gracias por guardarnos y cuidarnos en nuestro camino, y que esta noche tu nombre sea altamente glorificado. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto que vamos a estudiar esta noche es bastante golpeador, por así decirlo. Hablé con unos, me reúno los miércoles con unos pastores a estudiar la palabra, y me decía uno de ellos, qué difícil realmente es vivir el Evangelio, porque si usted se recuerda muy bien el mensaje del domingo, que muy pocos se recuerdan de él, y eso me demuestra que la mayoría de nosotros no escuchamos la palabra. Oímos, pero no escuchamos. Porque ya sabemos muy bien que escuchar significa obedecer. Oír solamente es como oír cualquier ruido. Por eso Pablo insiste en que no seamos solo oidores. A mí me gustaría que mi congregación realmente asimile la palabra de Dios, porque de otra manera el Espíritu Santo está haciendo un trabajo bastante estéril, no por Él, sino por nuestros corazones. De esa cuenta, la mayoría de nosotros no estamos dando la talla de que a estas alturas de nuestro cristianismo ya debiéramos, como le dijo Pablo a los Gálatas, ser maestros. Ser maestro significa que otros traten de imitar nuestra conducta. Lamentablemente sí la imitan, pero en cosas totalmente alejadas de la verdad de la palabra. Cuando Pablo menciona estas cosas que realmente golpean el alma, uno tiene que ser sincero y, como he aprendido, dolorosamente sincero conmigo mismo
qué tanto la palabra me ha cambiado y me ha transformado. Tengo que medirme no con otras personas, sino conmigo mismo, viendo mi vida anterior y mi vida actual. Y no es que yo quiera ponerme de ejemplo, pero a quien primero yo tengo que examinar el estado de mi alma, de mi vida, de mi conducta, es a mí mismo. No debo tratar de juzgar a otros, primero porque no es ético y segundo porque no gano nada con juzgar a otros. Sin embargo, aunque Pablo dice, ni yo mismo me juzgo, no está hablando de juzgarnos en nuestro crecimiento, sino en nuestro pecado. Entonces, yo tengo que juzgar mi propia vida y ponerme ante el espejo de la palabra y darme cuenta si sigo siendo el mismo, como yo lo menciono, si sigo siendo el mismo que Jesús encontró hace 42 años. Sería una crasa ignorancia de la palabra si yo siguiera viviendo en el estado en que Jesús me encontró. Sería una ofensa a su santidad. Sería una burla a su amor, a su cuidado, a su interés por mejorarme. Hablaba con los hombres que vienen los lunes y les hacía una presentación muy hermosa que el Señor me daba. Y entre lo que aprendimos es que ser hombre no se hereda. Nace un niño y si no se le forja, si no se le enseña, se va a quedar siendo varón toda la vida. Toda la vida. Porque ser hombre no se hereda del padre. Se heredó el sexo masculino, pero no la condición de hombre. Ser hombre no se absorbe, porque hay muchas hombrías que son espurias, son falsas, delincuentes, tipos mañosos. Esos hombres no son hombres. Entonces decía la presentación, o dice, ser hombre es un arte, y el arte se cultiva. Alguien que aprende piano, por ejemplo, si aprende piano y se queda con las primeras lecciones, nunca podrá llamarse un pianista. Para poder ser un pianista tiene que estar constantemente entregado al ensayo, a la práctica, al estudio, la investigación, como nos hablaba Pajarito el martes en su mensaje. Entonces ser hombre es un arte, y el arte hay que cultivarlo. El hombre debemos cultivarnos. Pero no estoy hablando del hombre sexual, el hombre, mujer y hombre, ambos. Por eso Pablo dice en estos textos, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. O sea que Pablo está diciendo, el Señor y yo estamos de acuerdo en esto. Y tiene dos puntos, porque se va a explayar para enseñarnos y advertirnos qué es lo que el Señor Jesús está afirmando junto con Pablo. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros, de todos nosotros? Que ya no andemos así como andan también los gentiles. Los gentiles en este contexto son los incrédulos, los no creyentes. No podemos comparar la vida de un cristiano con la vida de un gentil, con un incrédulo, no podemos. Porque se supone y se da de hecho que el cristiano ya salió de ahí. Que nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, tuvo la bondad de meter su mano en ese lodazal y sacarnos de ahí. Por eso dice Pablo que ya no andemos así como andan también los gentiles. ¿Y cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. A mí me asusta realmente cuánto cristiano, bueno, mejor voy a corregir, cuánto evangélico, no cristiano, cuánto evangélico tiene el entendimiento entenebrecido. No entiende
no asimila, no comprende. Esto es como mandar a un niño de 8 o 9 años a la universidad. A ese nivel su mente está entenebrecida, no está entrenado en la primaria, en las clases primarias, para irlo preparando intelectualmente para llegar a ese nivel. Sin embargo, dice Pablo, que los gentiles andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad de su mente? No es que sean vanidosos, sino que andan vacíos, con una mente vacía. Y si algo está vacío, lógicamente habrá que llenarlo con algo. Y muchos cristianos, igual que los gentiles, llenan su mente de basura, de chismes, de cosas que no valen la pena, porque nos hacen perder no solamente el tiempo, sino que nos contaminan. Hay algo muy interesante en Proverbios que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que las buenas conversaciones no cambian las malas costumbres. No nos engañemos. Si yo todavía tengo relación con gente aparentemente cristiana que cae en el grupo que yo menciono, evangélicos, que tienen entenebrecida su mente, que no aceptan la verdad de la palabra, sino tienen sus propios conceptos, prácticamente están como los gentiles. Los incrédulos no pueden creer la palabra de Dios. No la pueden creer, primero porque están muertos, aquí lo vamos a ver. No tienen vida. Entonces yo, tanto su servidor como todos nosotros, por eso quizá ya caigo mal en insistir en que usted tiene que sentarse usted solito en la orilla de su cama, en un sillón, bajo un árbol, y preguntarse usted, ¿qué tanto he cambiado con respecto a mi vida anterior? Hacer una comparación, cómo era yo antes de Cristo y cómo soy después de Cristo. Si todavía sigo siendo el mismo, yo tengo un problema. No es la palabra, no es la iglesia, yo tengo el problema. Algo me está pasando, porque lógicamente si estoy comiendo bien, si estoy bien alimentado, bien nutrido con los diferentes medios de la comida, verduras, hierbas, arroz, pan, todo eso, y no estoy asimilando ese alimento, sino que me estoy quedando totalmente desnutrido, hay algo en mí. El problema no es la tortilla, el problema no es la pupusa, el problema no es el arroz, el problema es mi organismo que no está asimilando los nutrientes de la comida. Lo mismo sucede con el alma. Es lo mismo. Por eso es que esto no lo puede juzgar nadie más que dos personas, el Espíritu Santo y yo. Si yo sigo siendo la misma persona que fui cuando era gentil e incrédulo, quiere decir que todavía ando en la vanidad de mi mente. Y sigue diciendo Pablo en el verso 18, entenebrecidos en su entendimiento. Hay una oscuridad terrible allá adentro. Y ahora viene lo peor. Como consecuencia de que tengo una mente llena de vanidades, de basura de la calle, del mundo, de la sociedad. Por eso es importante, quizás es necesario que algunos revisen el mensaje del domingo, que el evangelio es contracultural. Si a mí todavía la cultura me gobierna, el evangelio no me ha penetrado todavía. No me ha penetrado. Si todavía ando en chismes, si todavía ando en la vanidad del mundo, si todavía estoy en las redes sociales, si todavía me estoy tomando fotos y estoy subiendo ahí mis posibles logros, que tengo la mente entenebrecida. Si soy yo quien decide qué dice la palabra y qué no dice, estoy exactamente con una mente entenebrecida. Y eso me lleva, dice Pablo, a excluido de la vida de Dios. O sea, estoy fuera de la vida de Jesucristo, porque la vida de Dios es Jesús. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces usted tiene que examinarse
como yo, para poder ver si estoy en la vida de Cristo, si he recibido la vida de Jesús que me da vida. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Ahora, estamos excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en nosotros. Aquí dice que hay en ellos, porque Pablo le está escribiendo a los efesios haciendo una comparación entre ellos y los gentiles. Cuando ellos eran gentiles, estaban excluidos por causa de la ignorancia que hay en ellos. Esto me golpea más porque muchos son profesionales aquí en mi congregación, han pasado por lo menos por unas clases, unas aulas universitarias, en donde se espera que tengan una mente, no brillante, pero sí una mente que asimile cierto nivel de educación. Y lo voy a decir con todo respeto, pero con toda autoridad. ¿Cómo es posible que un egresado universitario que ya conoció otros niveles de la educación todavía tenga entenebrecida la mente? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está lo brillante? ¿Dónde está la inteligencia que se desarrolla para eso? Porque sabemos perfectamente que a la universidad no entra cualquiera. Hay muchos filtros para poder entrar a ese nivel. Pero al venir a la palabra de Dios, como que se separa todo eso. Por eso para mí, Carlos Berger, me parece incongruente que una persona que dice que es culta sea ignorante. Aquí lo dice. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Pero por qué, mis queridos? Por la dureza de su corazón. Ahí está todo, por la dureza de su corazón. O sea, el problema no es el mensaje, no es la palabra, no es el maestro. El problema es que el que está escuchando la palabra tiene tan duro el corazón que ya no asimila. Ya no asimila. Y ahí es en donde nosotros tenemos que poner, como se dice, nuestras barbas en remojo y preguntarme yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué mi corazón no está respondiendo? ¿Por qué mi corazón no responde? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué traumas traigo de mi niñez, de mi formación adolescente, de mi crecimiento, de mi medio ambiente? ¿Qué traumas tengo como para no permitir que la palabra taladre este corazón? ¿Qué me pasa? Exactamente. Y me da temor decir esto, pero tengo que decirlo. Si yo no soy sensible a la voz de Dios, tengo el corazón endurecido. Y si tengo el corazón endurecido, estoy incapacitado para amar a mi esposa. Quiere decir que todo lo que yo pueda decirle y hacerle es una pantomima, que al final me voy a cansar. Porque todo lo que se finge cansa, agota. Por eso es que entendemos que muchos que han estado con nosotros fingiendo que son evangélicos o cristianos, al final se cansan de estar fingiendo. Y brota en ellos la realidad. Y es cuando ya no soportan estar aquí. Es fácil entenderlo. 20, 30, 40 años podemos fingir, pero al fin cansa. Por eso hay tanto matrimonio que después de 20, 25 años, ya sea ella o él, viene y dice, ¿sabes qué? No te amo. Nunca te he amado. Creí que te amaba. Creí que yo te podía querer, pero la verdad es que he estado pensando y ya me di cuenta y tengo que ser duramente cristiano, no puedo seguir contigo. Pero con los hijos, sí, yo sé que hemos tenido hijos. Pero y la casa que compramos, también sé que compramos casa. Pero ¿sabes qué? Aquí adentro encontré una verdad. No puedo seguir contigo. Eso es lo que hacemos con Dios. Después de tanto milagro, después de tanta acción de benefactora de Cristo con nosotros, puede pasar 10, 15, 20 años. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, que será dentro de 3000 años, ¿hallará amor en la tierra?
La pregunta no es una pregunta. Allá abajo de la pregunta hay una respuesta. No va a hallar amor. No va a hallar amor. Y entonces toda esta gente que estuvo en la iglesia diciéndole, Jesús, Señor, te amo y aquí que allá, ¿qué pasó? Como este esposo o como esta esposa, ¿sabes qué? Tú no me has hecho nada, sencillamente no te amo. Creí que te amaba, pero no te amo. ¿Y qué pasa con esos matrimonios? Yo los he ministrado. ¿Qué pasa? Como efecto dominó, todo se desquebraja. Así pasa con Cristo. Algunos de los que estamos aquí creemos que amamos a Dios. Creemos, porque el corazón es engañoso y perverso y me hace creer que lo amo. Pero realmente cuando viene, no la prueba, hemos pasado pruebas, hemos pasado conflictos y hemos caminado con el Señor a pesar de las pruebas y luchas, pero al final, por eso es que estos matrimonios, y me apoyo en esto porque es lo más real y doloroso que puede haber, estos matrimonios es en la persona, el hombre o la mujer, en un desayuno. Estamos desayunando. Mira, quiero hablar contigo. Quiero decirte algo. Ese quiero decirte algo ya lo analizó desde hace un mes. Ya le dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que tuvo que llegar el momento de decirle, mira, quiero decirte algo. Voy a pedir el divorcio. Y la otra comiendo. ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿He hecho algo? No. El problema soy yo, no te amo. Pero y empiezan los pretextos. Y todo esto, y todo aquí, y todo allá. Sí, es cierto, pero no te amo. No puedo. Ya me cansé. No puedo. Es que es imposible. ¿Cómo explicarlo? No sé, pero sucede. Y sucede con el Señor. ¿Dónde estuvo el problema? La dureza del corazón. Verso 19. Veamos el resultado. Y ellos, ¿quiénes? Los incrédulos, los gentiles, que supuestamente ahora se convirtieron a Cristo y que ya no van a vivir así. Pero está pasando. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles. O sea, la mujer puede llorar, pero mira, busquemos ayuda, tratemos, hablemos, pidamos consejo. No va a servir, no va a servir. Es que aquí ya está seco todo. Pero mira, démonos una oportunidad, ándate de viaje, separémonos, pero no va a servir. No va a servir, ¿por qué? Porque ya estamos insensibles. Y usted sabe que la insensibilidad es una cicatriz. A mí me mordió un perro y me quedó una cicatriz. Yo ahí no siento nada. No me pica, no me arde nada. Ahí está la cicatriz del brazo. Y así está la mente de muchos. Están cicatrizados, lo que Pablo llama, tienen la mente no reprobada de Romanos, sino tienen una mente cauterizada. Ya no sienten. Ahora, ¿de dónde viene eso? De la dureza del corazón. Y aquí viene el resultado. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez. Porque lógicamente al romper el nexo, el alma tiende a desbordarse. Ahora me puedo dar gusto, ya fui sincero, ya fui franco, ya no estoy engañando, ya no estoy mintiendo, ahora soy yo. Y se entrega el hombre o la mujer a una vida totalmente disoluta. Ahora los evangélicos no se van a convertir a una vida disoluta. No van a andar de cama en cama, de borrachera en borrachera, pero su vida propia, íntimamente hablando, está totalmente alejada de la vida de Dios. Ya no hay esperanza. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora el verso 20, Pablo insiste, porque esto Pablo ya lo habló en Romanos, ¿se recuerdan? Bueno, no hemos estudiado Romanos. A los tales, dice, Dios los entregó a una mente reprobada
porque decidieron adorar a la creación antes que el Creador, y empieza una lista horrible. Aquí está repitiendo casi lo mismo. Ahora viene Pablo y como una brasa ardiente, pienso yo, tal vez con esa pasión que Pablo tenía o tuvo para predicar el Evangelio, dice: pero ustedes no han aprendido así de Cristo. No han aprendido así de Cristo. Verso 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, eso no se lo enseñó Jesús. Porque Jesús nos ha enseñado totalmente lo opuesto a esto. Entonces la pregunta que surge y que yo me la hago: ¿dónde aprendimos eso? ¿Dónde aprendimos a ser tan secos, tan indiferentes, tan insensibles? ¿Quién nos hizo tanto daño como para volvernos totalmente insensibles, exactamente como los gentiles, estando en la iglesia? Es que esto es doloroso, mis queridos. Esto duele. Aquí tengo gente que su familia estuvo con nosotros y que de repente se dieron cuenta, la verdad que no, esto no es para mí, se fueron. Y no se fueron a emborrachar, no se fueron a drogar, sencillamente, no, esto no es mi lugar, pues. Insensibles. Y es doloroso ver que aquí adentro muchos de nosotros estamos en esa condición. Ahora viene Pablo y dice: ¿y quién les enseñó eso, mis queridos? Ustedes, le dice a los efesios, no han aprendido a Cristo de esta manera. Aquí es en donde estamos viendo una bipolaridad de la carta. Pablo empieza hablando de los gentiles y ahora le pone el dedo a los efesios. Ustedes no han aprendido así. Quiere decir que del verso 1 al 19, ¿de quién está hablando? De ellos. Por eso, si usted ve, todo es en tercera persona. Los gentiles, ellos andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos, toda esa cuestión. Ahora de repente da vuelta y dice: pero ustedes no tienen pretexto para hacer así, porque Jesús no les ha enseñado a hacer eso. Por eso algunos hombres, cuando le fallan a su esposa o a su hogar o a su familia, la primera pregunta que yo le hago es: ¿te he enseñado yo eso? ¿Lo has visto en mí? ¿Te he enseñado yo a ser así? Mis queridos, mi amada congregación, si mi esposa no pudo venir, no es porque haya quedado en casa viendo telenovelas, porque dentro de ella hay una pasión, por eso está aquí hoy, exponiéndose a muchas cosas, pero es la pasión de venir a la casa del Padre y escuchar su palabra. Pero lamentablemente una buena mayoría no tienen esa pasión. La pregunta es: ¿quién les ha enseñado a hacer eso? No es Jesús. Tampoco vamos a culpar al diablo. Pero hay traumas de atrás que no se han logrado sanar. Por eso dice: pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo de esta manera. Pero el verso 21 da un golpe. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Eso quiere decir, si en verdad han oído la palabra de Dios. Aquí viene lo que decía del domingo: algunos no escucharon el mensaje. Y yo cometí quizá ¿cómo decirlo? La inocencia. Retóricamente hablando, cometí la inocencia de decir, pero cometí la inocencia de creer: los que no vinieron van a seguir viviendo según su cultura. ¿Se recuerda, hermana Jessica? Porque hablamos de que el evangelio es contracultural. Entonces doy por hecho que los que escuchamos ese mensaje, ¿qué va a pasar? Tienen que cambiar su cultura. Y inocentemente yo me dije, y creo que lo publiqué: lástima por los que no vinieron, porque al no escuchar esto van a seguir viviendo
Y ya el lunes, que hoy en la noche, ya se van a gritar y a comer un montón de basura y a vulgarizarse y jajaja y aquí que allá, porque la cultura es esa, el vino de las naciones. Y les dije, lástima por los que no vinieron, porque como no escucharon este mensaje van a seguir igual. No me daba la sorpresa de que los muchos que estaban aquí no lo oyeron. Muchos de los que estuvieron aquí no oyeron el mensaje. ¿Dónde se van a dar cuenta? Esta semana. Esta semana. Esta semana. Y todavía les dije, no es pecado siempre y cuando Cristo tenga la primacía en todo. Pero usted no va a ir a la rueda de Chicago en el nombre de Jesús. ¡Ah, en el nombre de Jesús! No, no hay que ser tan hipócritas como para pensar así. Por favor. La cultura. Inocentemente dije yo, bueno, los que no vinieron van a tener que seguir igual. Pero lamentablemente, muchos de los que vinieron siguen igual. No oímos. ¿Por qué? Corazón endurecido, insensibilidad. La pregunta, ¿quién nos enseñó a ser así? Entonces dice Pablo, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, no dice por Él, es en Él. La palabra está hablando en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Y aquí es en donde está el dedo en la llaga. Ese viejo hombre no nos hemos despojado. Estamos exactamente viviendo como antes del mundo. Exactamente igual. Solo que hemos pasado por el bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos estado en la iglesia, aprendemos coritos, pero en conducta estamos igual. Igual. Y esto es una grave injusticia. ¿Por qué? Porque el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Iglesia, entendámoslo. Todo lo que está fuera del evangelio es engaño, es mentira, es el vino de las naciones que nos hacen marearnos. Y dice que se corrompe según los deseos engañosos. Y entonces viene el verso 23. Y Cristo y yo estamos de acuerdo en decir esto, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre. Pero lógicamente, y aquí voy a decir algo, creo que les dije en alguna oportunidad, no sé si fue el domingo, o el martes anterior, o jueves, ¿cuál es el propósito del evangelio? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el propósito? Que salgamos de este lugar, ¿cómo fue? Incomodados. Gracias. De aquí tenemos que salir tristes. De aquí tenemos que salir incomodados. De aquí tenemos que salir totalmente confrontados. Pero no para ir a la casa a chismorrear, ni a criticar al pastor, ni que exagerado, porque ya les dije el domingo. Es que el mensaje del domingo para mí es coyuntural. Y saqué a luz algunos ejemplos que hemos tenido aquí. Con respecto a ciertos jóvenes que quisieron tener el noviazgo aquí a la manera del vino del mundo. Y cuando se les corrigió, venían bonitos, venían creciendo, venían desarrollándose, ¡plum! Entraron a una relación de noviazgo y el evangelio ¡chum! Chocó contra ellos y uno de los dos tenía que haberse ido. O sacamos a Jesús o sacamos a los jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahora algo muy interesante. No se fueron al mundo, se fueron a otra iglesia donde el evangelio no se les predique. Por lo consiguiente, ¿cómo salen ellos de ahí? ¿Boris? ¿Tristes? ¿Compungidos? ¿O contentos? Por eso es que Jesús, cuando predicaba, dejaba el mensaje, se retiraba, inmediatamente venían: Señor, ¿y qué hacemos ahora?
Pedro y Pablo estaban en la prisión, o Silas y Pablo cantando y toda la cuestión, se rompen las cadenas, se abren las puertas y el mismo carcelero de, señores, ¿y ahora qué hago? Lo que vi allá adentro me ha golpeado terriblemente, ¿qué hago para tener lo que ustedes tienen? O sea, siempre que se predique el evangelio, mis queridos, tenemos que salir tristes, confrontados, afligidos. A veces yo he tenido que salir y me subo al carro, y ya estando allá adentro le pego al timón como que si él fuera el culpable. ¡Pum! Le pego. ¡Qué miserable soy realmente! No estoy a la altura de lo que Cristo pide. Y peor cuando me levanto mañana temprano. No, Señor, ¿sabes quién soy? Y se lo digo al Señor, no a ustedes, pues se los cuento. ¿Sabes quién soy? Un miserable, cuitado, pobre, ciego, desnudo, necesitado de ti, Señor. Lo que predicaste anoche en la iglesia me hizo ver que realmente no merezco estar donde estoy. Esa es la tristeza. Por eso Pablo habla de una tristeza según Cristo. Una tristeza según Cristo. Pero imagínese, viene un esposo y le dice a su mujer lo que les dije, fíjate que pedí el divorcio, y la otra sigue masticando chicle, así. ¿Y cuándo vos? No, ya fui con el abogado. ¿Y cuándo hay que firmar? ¿Qué haría la otra persona? ¿Qué haría? Esta mujer no ha entendido lo que le estoy diciendo. O este hombre no ha entendido lo que le estoy diciendo. Estoy terminando una relación de 20, 25 años y no reacciona. Y el otro se queda confundido pensando, o no ha entendido, o algo le está fallando ahí adentro. Mis amados, o usted no ha entendido, o algo le está fallando aquí adentro. Algo le está fallando. Porque tiene que haber una reacción lógica, por lógica. Por eso siempre les hablo de mi propio ejemplo, verse al espejo y decirle a esa persona, ¿qué te pasa? ¿Cuándo vas a despegar? Estás creando una generación de monstruitos evangélicos en tus hijos, porque tus hijos están aprendiendo. Por ahí tengo un mensaje que vamos a leer los hijos, pero quizá le adelanto un poquito, tengo tiempo, porque estoy estudiando esta carta de Efesios y he encontrado, gracias al Señor, unas cosas, pero terribles. Capítulo 6 de Efesios. Por favor. Solo el verso 1. Ni el verso 1, solo una palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Quédate ahí. Esto lo voy a predicar ya más abierto más adelante. Pero me viene esta enseñanza. Tener hijos no es lo mismo que tener descendencia. Hay dos niveles, hijos y descendencia. El Señor le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada, no hijos, descendencia. Y Dios dijo, yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es el Señor. Esos son los descendientes. Algunos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, tenemos hijos, pero no descendientes. Porque los hijos no necesitan, o voy a corregir, los descendientes no necesitan aprender a obedecer. Ellos obedecen per se, porque son los que transmiten y transmiten. Yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a sus hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Aquí hay padres y madres que tienen hijos, pero no descendencia. Cuando les pase su turno, su vida, su maternidad, su paternidad, ahí va a terminar.
Regresemos otra vez al capítulo que estamos estudiando. Le dejo esto para que usted realmente, como estábamos hablando, que salga triste de escuchar estas cosas y darse cuenta que algunos de los que estamos aquí no somos descendientes de nuestros padres. Espérese que sus hijos crezcan y vamos a ver si usted enseñó a tener descendencia o solo hijos. Ahora, ¿cómo debemos salir? Qué bueno, gloria a Dios, ya no tengo descendencia, solo hijos. No, porque la descendencia es la que multiplica la bendición. La descendencia es la que extiende el reino de Dios. Si esto a usted no le conmueve, discúlpeme, si esto a mí no me aflige, prácticamente estoy insensible y estoy exactamente igual como los incrédulos. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Que os vistáis del nuevo, dice, os despojéis del viejo hombre. Y aquí voy a. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Para empezar, nosotros somos los que debemos hacer tal acción. No es el Espíritu Santo, Señor, despójame del viejo hombre. No, yo te estoy enseñando cómo. Dice que os despojéis. Despojarnos es asunto nuestro. Es despojarnos del viejo desorden. Eso que nos enseña que el hombre per se es un ser desordenado y como consecuencia desenfrenado. Por eso quizá me he pasado hasta de malcriado, de abusivo, de metiche, cuando le digo algunas veces a las mujeres, ¿le gustaría a usted que su hija sepa cómo fue concebida? ¿Le gustaría a usted que su hija sepa cómo fue que nació? ¿Le gustaría a usted que su hijo sepa su vida anterior como gentil? ¿Le gustaría? Porque ese es el viejo hombre. Y creo, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí tenemos un pasado vergonzoso que no queremos que nuestros hijos sepan. No queremos. Y por eso fingimos. Porque es vergonzoso hacer o que se sepa lo que hacíamos cuando éramos incrédulos. ¿Por qué desordenados? Porque lo uno genera el otro. La falta de Cristo, que es orden, genera desorden en la vida. La falta de orden trae lógicamente como consecuencia un desenfreno, un libertinaje. Son dos palabras claves, desenfreno y desorden. Prácticamente falta de límites. Por eso fue que Jesús, cuando trae su evangelio, empieza a poner límites, que es lo que no queremos nosotros. Y ahora voy a otro nivel. Y lo peor de todo, el desenfreno trae infidelidad. Entonces tenemos que comprender que el hombre desordenado es un ser desenfrenado y como tal, infiel en todo. No puede amar, cree que ama, es infiel, porque el Señor lo dice, si no amas al que ves, ¿cómo pretendes amar al que no ves? Quiere decir que nuestra conducta habla de sí, que hemos sido o somos infieles. Por ejemplo, el afán por algo que le gusta a la carne puede llevarnos al desenfreno. Si a usted le gusta la comida, se va a desenfrenar. Es un desenfreno, porque eso es lo que quiere su carne. Hay personas que gastan dineral solo en comida, para ellos. Qué bueno que invitaran a 4 o 5 personas y compartieran una mesa. No, solo para ellos. Eso es desenfreno. Y si se desenfrena en eso, se desenfrena todo lo demás. A alguien que le gusta mucho el café, por ejemplo,
Cuando este se vuelve algo que no logra controlar, lo lleva al desenfreno. Está desesperado, está nervioso, está aquí, eléctrico. ¿Y qué necesita? Mi café, mi café. Hasta ese momento, ¿en qué se convirtió el café? En algo que lo desenfrena, o sea, ya no tiene freno. Ya no tiene freno. Y si no tiene freno en esa tacita de café, no tiene freno en todo lo demás. Ese deseo insano de su corazón lo está llevando al desenfreno y lo mete en una situación de estrés y desesperación. Ahí hay que hacer algo contrario, decirle al alma: espérate, es bueno que te guste el café, pero no tanto que te domine y te haga violento y que respondas mal solo porque estás desenfrenado. Por ejemplo, los niños tienen ese problema, son desenfrenados. Mamá, tengo hambre, espérate, mamá, tengo hambre, espérate, mamá, tengo hambre, y hasta que le da el coscorrón y sigue diciendo, está llorando y tengo hambre, porque ese niño está desenfrenado. Pero el niño todavía no ha aprendido a frenar los deseos del alma. El adulto sí, especialmente el cristiano. La ironía y paradoja es que el cristiano también vive desenfrenado. El trabajo puede ser un desenfreno. En mi caso, la lectura puede ser un desenfreno. Yo he tenido que reeducarme y guardar el Kindle para otra ocasión y dedicarle tiempo a mi esposa. No siempre lo logro, no soy perfecto, pero por lo menos lucho, la dejo ahí, no la voy a tocar, porque estoy sufriendo de algún tipo de desenfreno. Yo no les oculto mis miserias, hermanos, excepto las miserias propias, que no les conviene oírlas, porque no crea que usted tiene un superpastor. Yo también lucho con el desenfreno. Estos detallitos hay que tener cuidado. Estos detallitos del día a día no hay que tomarlos a la ligera, porque nos vamos introduciendo poco a poco en el afán y la ansiedad que son iguales. Por eso Pablo habla de que ese estado nos lleva a la corrupción espiritual, el viejo hombre, causados por los deseos engañosos. En la Biblia, el libre es el que tiene más leyes, porque tiene que cuidar más formas de vida. Lo voy a explicar. Bíblicamente hablando, el Señor dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ese libre es el que tiene más leyes. Porque yo ya soy libre de la concupiscencia del mundo, pero ahora estoy siendo normado por las leyes de Dios. Entonces, la paradoja es que yo digo que creo en Dios y tengo la esclavitud del mundo. Una muestra. Hoy empiezan las vacaciones de agosto. Algunos ya tienen el plan hecho. Y no es pecado ni los critico, solo quiero demostrarles. Lo del mundo ya los desenfrenó. ¿A dónde me vas a llevar el miércoles? ¿A dónde me vas a llevar el jueves? ¿A dónde me vas a llevar el viernes? Ya viene el programa. No es libre. Libre es decirme a mí mismo: la semana de agosto, como la semana de julio, de enero o de marzo, es exactamente igual. Es exactamente igual. Pero el que es esclavo de allá atrás todavía no tiene la libertad de decir no. Por eso en algunas ocasiones, y los hombres lo han escuchado, que es la hombría es saber decirle no a lo que mis ojos quieren. Entonces quiero preguntar, por ser libre, tiene que obedecer más leyes que prohíben ciertas costumbres sociales. Mentalmente, porque no quiero desviarme con las citas, pero ¿a quién se le exigen más? No, ¿a quién se le imponen más leyes bíblicamente hablando? ¿Al pueblo común y corriente o a los sacerdotes? ¿Por qué? Porque al que más bendición se le da,
Ahí está, fácil. Si a usted Dios lo ha bendecido, si le ha pagado el colegio de sus hijos, si le ha pagado su casa, si le ha mantenido la salud, si lo ha cuidado de los accidentes callejeros, si le ha multiplicado las bendiciones, debo decirle, con mucha pena, pero con autoridad, a usted se le demanda más. A usted se le demanda más. Porque al que más se le da, más se le demanda. Por eso mi esposa y yo hemos entendido, no nos podemos dar el lujo de faltar un día a la congregación. Predique quien predique. Porque no es la persona, es el Espíritu Santo que lo está usando y que nuestro deber, por ser altamente bendecidos, se nos pide más. No tenemos ni derecho ni permiso de fallarle a nuestro Dios, sencillamente por las bendiciones que nos ha dado. Eso es vestirse del nuevo hombre. Pero el que todavía está revestido del viejo hombre cree que todo lo merece. Cree que ese es el hijo consentido de Dios y se va a llevar un buen chasco. Porque las bendiciones le pueden ser cortadas. ¿Quiere decirle algo que mi esposa y yo me platicaba hoy? ¿No será cielo que el Señor bendice a ciertas gentes para que se arrepientan? ¿No será que los bendice tanto como para decirle, mira, te amo tanto que quiero darte otra oportunidad, vuélvete a mí, aquí está esto, vuélvete a mí? ¿No será que esas bendiciones son un llamado de atención? Que le está diciendo Dios, mira, a pesar de cómo te portas, aquí está este regalo, pero es para que vengas. Pues no lo hemos entendido. ¿Por qué? Retrocedamos al mensaje, por la dureza del corazón, la insensibilidad. Aquí hay una doctora que Dios la ha bendecido terriblemente, que la ha hecho incluso supervisora de su zona de salud, pero ¿qué le está devolviendo a Dios? ¿Qué humildad le está entregando usted al Señor? ¿No le basta con todas las bendiciones? ¿No será que Dios la está bendiciendo para que usted se vuelva a Él? ¿Para que sea sensible y pida perdón como debe ser? ¿No será, hermanos? Por lógica. La hermana Toñita tiene un árbol de mango. Me gustó ese árbol y me gustaron los mangos que dio este año. Pero se supone que si Toñita conoce bien el principio, óigame bien, y quiero preguntarle públicamente, ¿dónde va a echar más abono y cuidado, Toñita? ¿Dónde? ¿Dónde? En el árbol. ¿Por qué? Porque está dando buenos mangos. Hay que inyectarle vitaminas, nutrientes y todo para que la próxima temporada dé mejores mangos todavía. Usted y yo somos mangos. Que alguna bendición es el nutriente que Dios nos está dando. ¿Cómo decirle no? No te voy a servir, no voy a ir a la iglesia, no voy a estudiar la palabra, no me voy a esmerar después de lo que Él hizo, que no le debemos nada a nadie. Porque esa bendición automáticamente me exige más. Me exige más. Es por eso que Jeremías dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y Salomón lo confirmó en su libro. Todo es vanidad. Todo viene porque Jesús nunca nos ha enseñado ese estilo de vida. Si realmente lo hemos escuchado, como dice el verso 20, retrocedemos, Josué, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Sí, en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él. Jesús no me ha enseñado a ser malagradecido. Lo lamento. Eso me lo pudieron haber enseñado mis parientes. Pero nunca Jesús. Voy a decir algo con el temor de Dios. Noemí, ¿puedes decir que mi esposa es malagradecida contigo?
¿Por qué? Por los frutos. Si alguien te dice, no, es que la hermana Marilena es malagradecida, tú tendrías que ponerte firme y decir, momentito, no está hablando de ella, la que yo conozco. Si alguien sabe la calidad de agradecimiento que tiene esa mujer, eres tú. Ella y yo sabemos de qué estamos hablando. Y mi esposa también, lógicamente, el instrumento. Puede decir Dios de usted, cuidado diablo, cuidado. A esta persona no me la estás mal informando. Si alguien es agradecido conmigo, es Él. Por eso, aunque no te guste, le doy más bendición. Porque mientras más le doy, más me devuelven agradecimiento. ¿Podrá decir Dios eso de nosotros? Si en el plano humano me tomo la libertad, con el permiso del Espíritu Santo, de preguntarle a esta mujer, ¿es malagradecida la pastora? Ella no puede decir que sí. ¿Podrá Dios decir al diablo que usted es agradecido? Si realmente hemos escuchado lo que enseña Jesús, tenemos que vestirnos del nuevo hombre según su semejanza, con la que hemos sido creados, que es tener una vida recta y ceñidos a la verdad, y la verdad es Cristo. Por eso empieza Pablo hablando. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles en la vanidad de vuestra mente. Es Pablo rogándole a los efesios y a nosotros, no, mis queridos, Jesús no nos ha enseñado esa forma de vida. No nos ha enseñado así. Entonces la pregunta es, ¿quién nos ha enseñado a ser tan mal agradecidos con Dios? Y lógicamente, y me voy al otro nivel, si somos mal agradecidos con Dios, ¿qué esperamos los demás? Entonces, tomando el capítulo 6, para terminar, Dios tiene hijos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Pero qué quiere tener Él? Descendencia. Que lo imitemos, que hagamos lo que Él hace, que vivamos para agradarlo. Esa es la descendencia. Por eso Abraham tuvo varios hijos, pero descendientes solo uno, Jacob, Isaac, los demás. Ismael no fue descendiente, fue su hijo. ¿Qué le parece? Entendiendo esto, me doy cuenta que en mi congregación hay hijos, pero también hay descendientes. Y los descendientes son pocos. ¿Sabe por qué? Porque el hijo, por ser hijo, tiene derechos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, ¿y qué dijo el padre? No, mi hijo. Tú no eres esclavo, tú eres mi hijo, vente. ¿Se da cuenta? Dios no quiere solo hijos, Dios quiere descendientes, porque el descendiente está tan agradecido, que la pregunta es, ¿qué puedo hacer por ti? Y como yo fui criado por un padre adoptivo, conozco lo que es ser descendiente. Yo lo conozco. Sus hijos no fueron, con todo respeto, tan agradecidos con él, porque eran hijos. Yo fui llevado a otro nivel. Y eso es lo que trato de enseñarles a ustedes, con su permiso. Traten de ser descendientes de Dios, no solo hijos. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Te agradezco, Señor, este momento. Gracias por instruirnos y enseñarnos. Y gracias también, Señor, por la ofrenda que vamos a recoger.